Indigo Events, apasionado por las ideas. Alineata, diseñando el futuro de emprendedores. The Magus Films, creemos en el poder de las buenas historias. Mustache Studio, más que imagen y fotografía. Esto es el poder de los tacones. Bienvenidos de vuelta a otro programa del poder de los tacones. El tema que queremos hablar hoy es: una casa es más que un hogar, es una inversión. Todas estas cosas que tenemos que tomar en cuenta a la hora de querer comprar una casa, un apartamento, si es un buen paso, no, que tenemos que evaluar, nos va a servir, no nos va a servir. Y bueno, para eso lo vamos a discutir en esta mesa. Por acá me acompaña Adriana, Gladys, hola, Bárbara. ¿Cómo andan, muchachas? Muy bien, muy bien. ¿Qué piensan ustedes? ¿Ustedes son pro comprar casa o no? Bueno, yo crecí toda la vida en que teníamos que comprar casa. O sea, todo era dirigido a que tienes que tener tu propia casa. Pero esta generación no quiere como sembrar raíces. Es lo que me he dado cuenta. Bueno, yo diría que no quiere, o simplemente, fíjate que los costos de muchas cosas han subido y también es un reto diferente y no siempre tienen toda la información que necesitan para poderlo hacer. Pero estamos en un país donde hay una cantidad de facilidades impresionantes. El tema está que están las facilidades, pero no siempre se tiene la información a la mano. Correcto. Y es el reto porque existe para muchas cosas. Pero de igual manera hay que entender también que no necesariamente es que no quieran adquirir. Una es la falta de información y dos es lo retante que se ha vuelto el mercado. En ocasiones tú no necesitas quizás pensar en qué es la casa donde te vas a anclar, pero si es una buena inversión a corto o mediano plazo se convierte en una buena cuenta de ahorro. Pero yo me acuerdo, por ejemplo, cuando yo me casé, que vivíamos en un apartamento arrendado chiquitico, y cuando fuimos a buscar un apartamento también era igual de chiquito, pero me acuerdo la emoción porque era mío. Claro. O sea, era mío, no importa qué tan grande, pero ahora hoy es una cantidad de exigencias. El jardín, los 5 cuartos, los 2 parqueaderos y claro. O sea, tienes que empezar pequeño y... Pero yo sí creo que eso que tú dices de cómo creciste, porque por ejemplo yo crecí en Venezuela y era como casi que implícito que uno nunca se iba a poder comprar una casa. O sea, porque era para uno joven, digo, para uno, o sea, como que no, mis papás sí, mis abuelos sí, pero la generación mía fue como que todo se vino para abajo y era como, no, bueno, es imposible, vas a vivir con tus papás hasta siempre o a menos que ellos te ayuden. Entonces, bueno, claro, cuando llegas a este todos país... nos han ayudado también en pero cuando llegas a este país, yo sí coincido con Bárbara, quizás hay demasiadas preguntas y a lo mejor sí hay ayudas, pero uno no está consciente de que existen. No, y la verdad, bueno, hay que entender que de todos modos para el tema de affordable housing o casas asequibles, como se llamaría, sigue siendo un tema complejo, por ejemplo, donde nosotros vivimos en la Florida, porque no hay suficientes terrenos y no hay suficientes, o sea, y no se ha desarrollado ese tipo de construcción. Que hay muchas miras y proyectos para hacerlo, sí, pero entonces hay que entender, tal vez un tema es que hay que ir, por lo menos tenerlo como objetivo. Que sea algo que aunque inicialmente, por las circunstancias que estés, de pronto no lo puedes hacer, pero que lo tengas como un plan. Ya hemos hablado de ahorro, ya hemos hablado de varias cosas para que al informarte bien sepas cómo ahorrar y cómo empezar a dirigir eso para entender que más adelante esa casa puede ser realmente tu ahorro, te ayuda también con impuestos, una cantidad de temas bien importantes. Acá le voy a robar yo el tema de los cuentos a Gladys. Yo tengo mi cuento. No, y es siguiendo la línea de Adriana. Para mí, por ejemplo, en un momento dado yo decía, yo adquirir una casa, para mí eso es un compromiso y quieren que me ancle en un solo lugar. No, eso no soy yo. Y mi papá, que tengo mucho que agradecerle, era corredor de bienes raíces y me dice, si tú no te quieres comprometer a estar en un solo sitio, no hay problema. Pero piensa, en aquel momento solo tenía mi hijo mayor, piensa que tienes a tu hijo mayor. Esto sigue valorizando. Esto es una inversión, tienes algo seguro, tú estás ganando buen dinero ahora, no la quieres vivir, la arriendas, la alquilas y por lo menos tienes algo a futuro. Bueno, te voy a hacer caso. Así yo transaccioné mi primera casa. Después de esa he transaccionado, yo diría que demasiadas,
pero igual se volvió algo que no era tan pesado porque entendí qué podía darme y qué podía significar a futuro. Pero ¿ustedes creen que ahora aquí en Miami, que esta ciudad se ha vuelto tan costosa post pandemia, o que se ha vuelto como que el lugar donde vienen los millonarios El mundo ha querido venir a vivir acá. Todo el mundo quiere vivir ahora en Miami. ¿Será posible comprar propiedad en Miami? Es una buena inversión. Bueno, obviamente es inversión, pero... Depende de dónde lo mires. Por ejemplo, a mí me llegan cartas o me llaman todas las semanas que si quiero vender mi apartamento. Sí. Y sí, me están dando buenísima plata. ¿Y a dónde me voy? Claro. Todo lo que he mirado alrededor está 10 veces más. Entonces... Pues yo vivo más en las afueras y obviamente en la medida que te retiras de pronto del centro de la ciudad es más asequible de los centros de las ciudades. También hay que entender que los trabajos han cambiado. Hay muchos trabajos que no necesariamente vas todos los días a una oficina. Entonces también te permite a buscar alternativas. Bueno, mucha gente se está mudando hacia el norte, saliendo inclusive más al norte de Boca Ratón por los costos. Correcto. Sí, O sea, y hay que ver todas estas oficinas que se dejaron de utilizar, que hay varios proyectos para ver cómo las reinventan para vivienda. Bueno, pero ahorita viene Jeff Bezos, se está mudando a South Florida y Y está ya buscando nos terminó de oficina. subir la Está cuota. buscando oficina, Está ya buscando compró oficina. casa. Entonces, Miren, para esto justamente, después de este corte comercial, hemos traído un invitado experto en todo esto de real estate, inversiones, y él nos va a dar la asesoría que estamos buscando. ¿Será posible comprar una propiedad? ¿Cómo nos organizamos para lograrlo en un futuro? Así que no te separes, ya venimos con Víctor después de este corte comercial. Y regresamos acá en El Poder de los Tacones y tenemos tremendo invitado. Tenemos al señor Víctor Oliver. Buenas tardes, Víctor. Bienvenido. Muchas gracias. Encantada de tenerte acá. Víctor es broker, es real estate agent y tiene una firma de consultoría y otros servicios que se llama Signature Miami Real Estate. Real Estate. Y definitivamente nos vas a aclarar mucho de lo que veníamos hablando en el segmento anterior, porque pues a algunos de nosotros nos interesa tener propiedad, ya sea para invertir, ya sea que tenemos el sueño de tener una casa propia, pero explícanos cómo se está comportando el mercado, qué tipo de ayuda tenemos que buscar, y no estamos hablando solo de la financiera, porque yo sé que tú te dedicas también a orientar, a dar esa consultoría que se necesita. Háblanos un Correcto. poco. Sí, básicamente lo que yo hago es educar al cliente, asesorarlo de manera integral en todo lo que tiene que ver con el proceso de análisis y la inversión inmobiliaria que se quiere hacer, sea para comprar tu casa o una propiedad de inversión. Ese tema de integral, la palabra es clave, el integral. Y me gustaría que ampliara sobre ese tema porque particularmente yo acabo de experimentar lo que es la necesidad de tener un servicio integral versus tener muchas piezas moviéndose. Y realmente hace la diferencia. Explícanos un poco. Sí, cuando tú tomas la decisión o estás pensando hacer una inversión inmobiliaria en el sur de la Florida, lo ideal es que te prepares documentalmente, financieramente, analizando todas las opciones que vas a tener posible en el camino para tomar la mejor decisión. Y si vamos a decir una persona no está segura si quiere invertir en una propiedad, sea casa, apartamento, las famosas cooperativas que vemos acá. Tú me estabas hablando un poco de eso y de las cosas que tenemos que tener muy presentes. Sí, dependiendo del tipo de propiedad que se quiera adquirir, las regulaciones son distintas en cada caso. Tú tienes lo que son viviendas unifamiliares, condominios, cooperativas. Dependiendo del tipo de propiedad que sea, el tratamiento o la visión o el approach o el acercamiento es totalmente distinto. Y tomando desde esa misma premisa, porque yo sé que trabajas en la parte de financiamiento también, que llevas 30 años en este mercado manejando estos temas. Aquel que está en el sur de la Florida y quiere invertir en el sur de la Florida, ¿qué debería tener en cuenta? Y aquel que nos está viendo, que está internacional y que le interesa invertir en el sur de la Florida, ¿cuáles son los requisitos o de qué forma puedes tú apoyarlos integralmente para que logren su objetivo? Sí, la idea es preparar a cada cliente. Cuando tú tienes la intención de hacer la inversión, se procede a hacer un análisis completo del perfil financiero del cliente.
Eso es fundamental. Con cuánto dinero se cuenta para dar el down payment o el enganche o la inicial, ver cuáles son los compromisos financieros que ese cliente tiene y prepararlo en el tiempo para que pueda hacer esa inversión. Y hablando de esa inversión, porque obviamente el que viene ya con miras de invertir en Miami, que es internacional, ya tiene claro que hay una serie de tasas que no necesariamente son las preferenciales, pero que puede acceder a otros programas, pero el que está local, aquel que está en el sur de la Florida, quiere invertir, ¿existen ayudas cuando es inversión o solamente existen para el hogar primario? No existen porque sé que ha cambiado todo, particularmente después de COVID. Sí, correcto. Durante COVID-19 y la pandemia, existió una demanda brutal en el mercado de bienes raíces. Todos la sur. sentimos. Correcto. Y la tasa de interés estaba muy baja, estamos hablando de tasas de 3, 125, 3,5% fijo por 30 años. Al salir de la pandemia y una cantidad de medidas económicas que tomó el gobierno, la tasa de interés ha subido y estamos en este momento hablando de una tasa promedio del 7,5%. Correcto, esa es la para corriente. el cliente local. El internacional no, el internacional es otro parámetro, ¿no? Correcto, es un tema distinto. Y el tema con los compradores internacionales o los inversionistas extranjeros es que ellos tienen que entrar mínimo con un 30%, 35% de down payment, según sea el caso. ¿Y cómo va el local? Disculpa que te interrumpa, Sí. porque hiciste esa diferencia de internacional Sí. 30-35, pero ¿qué tal el que quiere invertir que es local? Al local, que tiene una tasa promedio de mercado en este momento de 7,5%, tienes distintos programas. Estamos hablando, por ejemplo, del programa FHA, que es muy reconocido para primeros compradores, pero no necesariamente funciona para un primer Y que comprador. el presupuesto fue extendido, porque antes el nivel del costo de la propiedad era menor, ahora fue estirado un poco más, ¿cierto? Hace Correcto. unos años. Todos los años, lo que es Fannie Mae, los guidelines que tienen o los parámetros para calificar a una persona van subiendo todos los años, en el sentido de que el mercado inmobiliario sí ha subido los precios, también Fannie Mae va a subir un poco más todos los años los precios a los cuales tú puedes solicitar un préstamo y ser aprobado. Hablando de esa subida de precios, la preocupación de la gente son las tasas de interés. Invierto hoy, no invierto, porque Sí. las tasas la gente las encuentra altas, pero si vamos previo a COVID, realmente estamos en las tasas cercanas a lo que teníamos. ¿Qué tú aconsejarías, qué tú recomendarías como consultor en esta área? Yo siempre le aconsejo a los clientes que es el mejor momento para hacer una inversión, hacer una primera compra. Sin duda alguna, el mercado inmobiliario está en pleno auge en el sur de la Florida. Los precios van a seguir subiendo, no en la misma proporción que lo vivimos durante la pandemia, sino un poco más despacio hasta lograr una estabilización. La tasa de interés se espera que el año que viene baje un poco, pero es prematuro decir cualquier cosa en este momento. No tenemos cómo predecir, ni aún con, vamos a decir, con todas estas cosas que están sucediendo. Así es. Pero para cerrar este segmento, y muy agradecida porque estés acá con nosotros, ¿con qué te gustaría dejar al público con relación a la importancia de educarse al adquirir una propiedad o estar interesado en invertir? Sin duda alguna, tener a la persona adecuada, el asesor integral para tomar la mejor decisión es la mejor opción, la mejor alternativa. Ese es el consejo que yo le daría a todos los clientes o las personas que están interesadas en hacer algún tipo de inversión. Excelente, te agradezco tu participación No, aquí muchas en el gracias programa, a ti, Víctor, Bárbara. muy agradecida. Puedes compartir tu contacto, igual va a estar acá tus líneas, tus redes, tu línea telefónica, pero si quieres compartirlo con el público, mucho Perfecto. gusto. Esto a la disposición de todos los televidentes, las personas que ven el programa. Mi teléfono es 305-778-5131 y el website de mi compañía es signaturemiamirealestate.com. Los invito a que lo vean, yo estuve navegando una página muy informativa. Acá nuevamente regresamos en el próximo segmento para continuar hablando del tema y nuevamente muy agradecida, Víctor. Muchas gracias, Bárbara. Encantada, un gusto. Sí, gracias. Estamos de vuelta acá en El Poder de los Tacones y creo que todos aprendimos del segmento anterior con Víctor todo este tema de cómo prepararnos para comprar, cuándo es la mejor tomar esa decisión y al final prepararnos para ese gol de tener nuestra casa.
pero tenemos nuestra casa. Pero ¿qué pasa con el hogar? No es lo mismo una casa que formar un hogar. El hogar lo hace uno. Sí, o sea, independientemente, o sea, es que idealmente... si la casa es propia o es alquilada, la parte de hogar es lo que nosotros hacemos de eso. Yo creo que el tema a rescatar con Gladys es que no importa qué tan grande, qué tan pequeño. Sea inicias alquilado o logras adquirir tu propiedad, es el calor que le das, la intención y la base de valores que llevas en ella. Por eso, es los valores y con quién vives Y con quién vives. y qué haces, cómo formas un hogar. ¿Y cuál es el legado? Aquellos que tú traes al mundo que no pidieron venir al mundo. Bueno, No, pero ya nos pusimos, ok. Bueno, pero a ver, porque aquí sí voy a decir, uno puede hacer hogar y vivir uno solo. Sí. Por Porque eso, estamos no hablando de importa. cuando vive uno con Sí. familia, pero yo también viví muchos años sola yo y también. era un cuarto, pero me hacía muy feliz. Bueno, yo O vivo sea, era mi sola. espacio. Claro. Por Sí, eso, estuve y sola. es tu espacio. No me y dejes tú a lo Matiz hagas. afuera. Vivo con mi gato Matiz. Por eso es que hablamos de que uno Bueno, los le que están diste con un uno, hogar a Claro. Matilde. sí, y los que uno trae al mundo, ellos no pidieron. Nosotros elegimos de alguna manera traerlos al mundo y en el caso de Senia, ella eligió Claro, tener a Matiz. traer a mi gatito, claro. Y es tal cual, o sea, a ver, una de las oportunidades que nos da, digamos, este país es justamente que tú puedes, bueno, comenzar a tener tu apartamento alquilado, tu habitación alquilada, pero ese espacio que se convierte en tu casa, se convierte en, bueno, En yo tu cuando llego a mi templo. casa me siento, llegué, ¿sabes? Es tu espacio. O sea, es llegar uno como a su santuario. Sí, es Correcto. tu templo, es tu lugar es seguro. tu lugar seguro, es tu lugar donde están las cosas que tú más quieres. Entonces, No, y no es tiene que ser rodearte mucho, por ni esa mucho paz. espacio, ni muchas cosas. No. Es ese espacio seguro donde te sientes bien. Y es rodearte por esa paz, porque por más de que, digamos, si tienes, no sé, 5 o 6 cuartos, te apuesto que el que tiene 5 o 6 cuartos, porque yo no tengo 5 o 6 cuartos, tienes ese rinconcito. Yo lo llamo mi trono, que es mi silla reclinomática frente al televisor. Claro. Bueno, Entonces- justamente un familiar me decía la semana pasada que tiene una casa y tiene 3, 4 cuartos y ya todos los hijos crecieron y ahora ella tiene problemas de caminar y ya no puede caminar la casa. Entonces al final es como Te encuentras en ese espacio pequeñito exacto, que se vuelve tu micro santuario. tu espacio. Y yo creo que también una de las cosas es que no porque no seamos dueños de la propiedad, sino que estemos alquilando, no sintamos de que no podemos vivir el espacio. O sea, muchas veces, y eso me pasó a mí cuando llegué acá, el primer apartamento, yo entonces no quería colgar nada en las paredes, Porque no era tuyo. porque no era mío, entonces no sabía, entonces no, vamos a dejarlo así, no lo muevas acá. Y al final, mientras tú estás viviendo ahí, ese es tu espacio y tú lo puedes adaptar y poner bonito y arreglar y todo como te Pero es que sientas no a ti. importa, porque tú estás pagando el derecho a vivir ahí. Claro. Así Yo- como tú pagas o el alquiler o el mortgage, o lo pagas de contado, estás viviendo ahí y es lo que tú haces de ese hogar. Yo me acuerdo cuando empecé a vivir sola, no tenía, después de ahorrar mucho, encontré una silla que me encantaba. Todavía tengo la silla, pero en un sacarle inicio el era valor. casi que la cama y una silla por un montón de tiempo, no había nada más. Pero la silla yo la veía y me hacía tan feliz porque eran mis ahorros, lo que había hecho. Y la silla me atraía muy buenas, Muy buen sí, me hacía feeling. sentir muy bien. Claro. Esa es la parte de lo que significa un hogar. Que Sí. quieras llegar a tu casa. Y ese es, como dices tú, el legado. Ese es Y el legado. legado de lo que vamos a dejar es actuar, por ejemplo, o sea, tú le das el ejemplo a tus hijos, tú le das el ejemplo a la siguiente generación, todas les damos como ejemplo a estas niñas de la fundación de que no importa dónde vivas, es hacer un hogar y llegar a tener paz en ese hogar. Y ya como conseguir la propiedad, pues bueno, para eso están la sí. información, para eso están las asesorías, para eso nos podemos como aprender o buscar quien nos asesore y prepararnos, como decía Inclusive Víctor, para la esa renta, compra, por para la ejemplo, renta, correcto. Al lado de mi oficina hicieron unas casitas chiquitas y todo el mundo decía, uy, no, carísimo, no sé qué, carísimo, al revés.
se llenó completamente y ahora están desesperados para votar a todo el mundo porque era muy barato, o sea, en ese momento, y ahorita está súper barato. Qué bueno. Entonces, Bueno, uno pero nunca igual sabe. como lo vimos en un programa anterior de cómo hacer el presupuesto independientemente, vale la pena que sí retomemos ese tema del presupuesto, que poco a poco pongas, así sea tus mínimos centavos, en pro de tener tu hogar. Y si es propio, mejor. Y si ya lo tienes y tienes algo más, si quieres que tus hijos o aquellos a los que quieres continúen, vamos a decir, con ese camino, piensa en invertir, porque al final del día es una cuenta de ahorro a largo plazo. También. Las propiedades están incrementando valor y en ocasiones decimos, no, lo dejo en el banco, no me quiero arriesgar, creo pero que- cuando hay consultores y hay gente que puede manejar el tema, es cuestión de O educarse. para la vejez, fíjate la cantidad de personas ya mayores que venden esa casa, se reducen a un espacio menor o Y les ese, queda de inversión. y Yo creo eso que la mejor ya inversión pueden. que hay es finca raíz. Bueno, pues espero que todos ustedes, así como nosotros, hayan aprendido algo de todo este mundo de inversión, de casa, de comprar. Y bueno, para que sepan, esta temporada ya se nos fue, muchachas. Se nos fue la temporada rapidísimo. Ha sido una temporada donde han pasado por esta mesa muchísimos invitados. Así que por acá les dejamos nuestras redes sociales. Escríbanos, díganos qué más personas quieren que vengan, de qué temas quieren saber. Porque bueno, nos vemos en una próxima temporada y en un próximo episodio de El poder de los tacones.